Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Nosotros somos Consultoría Finandes y el día de hoy presentaremos un análisis del caso del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortisol en Barranquilla. Primero que todo, presentaremos a nuestro equipo. Comenzamos con María Fernanda Domínguez, María Fernanda Rodríguez, María Angélica Vázquez y Cristian David Caro. El objetivo es presentar un análisis financiero para evaluar la viabilidad del proyecto y su duración total. Comenzaremos con la elaboración del flujo de caja libre. Bueno, para realizar las proyecciones, tuvimos en cuenta los datos de inflación tanto de Colombia como de Estados Unidos. Para el caso de Colombia se tomó en cuenta el portal Euromonitor hasta 2040 y posteriormente un promedio de los últimos 5 años, obteniendo un 3% como valor estándar de inflación. En el caso de la inflación de Estados Unidos, encontramos la fuente del portal Statista, donde se encuentra información desde el 2010 hasta el 2028. Entonces, para los años posteriores al 2028, lo que hicimos fue un promedio de esos datos sin tener en cuenta los años de la pandemia, y eso lo mencionaremos más adelante, el por qué. Y esta inflación nos dio aproximadamente 2,08%. Para el caso de la duración del proyecto, analizamos distintos escenarios. En el primer escenario, convertimos la tasa de 0,83% efectivo mensual a 10,14% efectivo anual. Para llegar a este cálculo, lo que hicimos fue calcular un deflactor, posteriormente los ingresos en valor presente, y los acumulamos hasta llegar al resultado de 1.312 miles de millones, que era lo que nos decía el enunciado. Posterior a esto nos dio un BPN de 395 miles de millones y una duración del proyecto de 25 años. Listo, para el segundo escenario propuesto no lo tuvimos en cuenta, dado que a partir del año 25 ya el valor de ingresos superaba el valor presente de ingresos esperados. Y este es el tercer escenario donde la duración del proyecto debía ser de 30 años y se obtuvo un BPN de 849 miles de millones, por lo que tomamos este tiempo de duración, dado que el BPN fue el mayor. Bueno, yo para hablar un poco de la inversión, tuvimos en cuenta un CAPEX total de 587 mil millones. Este valor fue dividido entre 5 intervenciones fundamentales, que es repavimento de la pista, que equivale a cerca de 146 mil millones. Después tenemos la construcción de un nuevo terminal de carga que tenía un costo de 70 mil millones, de los cuales se sacó el 30% para comprar un terreno. Después tenemos el terminal para aviación general, que costó cerca de 152 mil millones. Después tenemos la adecuación del edificio de mantenimiento, que equivalía a cerca de 88 mil millones. Y por último, la remodelación del edificio de pasajeros, que costó cerca de 129 mil millones. Estos valores fueron pasados de pesos constantes a pesos corrientes por medio de la inflación. Continuando el tema de proyecciones de ingresos, el salario mínimo mensual legal vigente aumentaba anualmente con la inflación. Por tanto, se estimó que la inflación esperada era el 3%. Esto se hizo con base en un análisis de los históricos y luego cuando se llegue al 3% se mantiene de manera constante. De igual forma, para Estados Unidos se manejó el mismo proceso, simplemente que su inflación esperada era aproximadamente del 2%. Y para la TRM se estimó que el valor esperado es de 4.300 pesos por cada dólar. Ahora bien, ¿por qué decidimos no tener en cuenta la pandemia? En el año 2020 surgió la pandemia derivada por el COVID-19. Entonces, el presidente del momento, Iván Duque, bloqueó operaciones en los aeropuertos desde el 23 de marzo hasta aproximadamente el 21 de septiembre, donde se dio una reactivación gradual. Esto debido a las medidas de confinamiento y las restricciones impuestas por la OMS. Por esta razón, los datos en este tiempo que hubo recesión económica son atípicos y consideramos que pueden llegar a afectar nuestros resultados más adelante. En términos de los ingresos netos, para esto tuvimos que utilizar las proyecciones mencionadas anteriormente, además de las proyecciones de inflación. Para calcularlos tuvimos en cuenta los rubros de ingresos por tasa aeroportuaria, tasa de puentes de abordaje, por tarifa de derechos de aeródromo y por tarifa de uso de mostradores. Como se puede observar en la gráfica, aproximadamente desde el 2024 empezamos con unos ingresos de 107 miles de millones hasta llegar al final del proyecto de una duración de 30 años en el 2053 con unos ingresos aproximados de 1.800 miles de millones.
Bueno, para costos de ventas tuvimos en cuenta los gastos de contraprestación que eran calculados por medio de los ingresos brutos por dicho porcentaje de contraprestación que fue definido por el reporte que Creofe desarrolló a Fontur en el año 2016, donde la última concesión de Barranquilla se pactó por un 14,6% de los ingresos. Entonces, este fue el valor que utilizamos para este rubro. Ya hablando un poco de los gastos de, bueno, aún tenemos los salarios en los cuales los calculamos tomando en cuenta los empleados que estaban directamente relacionados con la concesión. Entonces, aquí aumentamos el salario mínimo según la inflación y para hacer este cálculo tomamos en cuenta la cantidad de personas y el número de salarios mensuales. Esto al final de toda nuestra concesión nos dio un valor de 602.000 millones. También tenemos el mantenimiento preventivo que pues involucra como todos los arreglos que pues vemos enunciados acá y pues al final nos dio un valor de 268 miles de millones. Después seguimos con los servicios, que eran gastos mensuales que tenía la entidad, teniendo un total de 448.000 millones. Y por último, el mantenimiento correctivo, que fue estimado por medio de la herramienta Crystal Ball, dado que para calcular la iluminación de la pista, sistema de escaleras mecánicas y ascensores y aire acondicionado, teníamos ciertas distribuciones para determinar la cantidad de unidades y los costos estimados para este tipo de mantenimiento. Y en las gráficas podemos ver el total de gastos AOM determinado por estas variaciones en mantenimiento correctivo. Ahora, para la depreciación de los activos, decidimos utilizar el método de línea recta. Esto debido a que en Colombia es el método más utilizado, en especial para activos que tienen que ver con construcción, remodelación y demás, que son los que se presentan en este caso. Además, este método de depreciación nos ofrece una estabilidad cuando es un periodo largo de tiempo. Entonces, los activos depreciables que tenemos son la pista de aterrizaje, el terminal de carga, terminal de aviación, edificio de mantenimiento de aeronaves y la remodelación de edificio de pasajeros. Para esto tuvimos que utilizar el CAPEX total, que era de 587.000 miles de millones. En el caso de la pista de aterrizaje, corresponde al 25% del CAPEX total. En el caso del terminal de carga, era el 12% de la inversión. Sin embargo, en este caso, en este activo, se dividía en dos periodos y existía un 30% que correspondía a un terreno. Entonces, lo que hicimos fue retirar ese 30% debido a que los terrenos no se deprecian. El terminal de aviación fue de 26% de la inversión del CAPEX total, el edificio de mantenimiento del 15% y la remodelación del 22%, cada uno de ellos con una vida útil distinta. En cuanto al capital de trabajo, tomamos en cuenta estas fórmulas y para calcularlo tuvimos en cuenta las cuentas por cobrar. En estas se manejaron con los pagos que realizan las aerolíneas cuando involucran los pasajeros. Esto era cada 60 días. En cambio, las cuentas por pagar se tuvieron en cuenta cada 30 días y correspondían a los servicios y a los mantenimientos que pues se tenían que realizar. Después, al calcular la variación del trabajo, nos dimos cuenta que esto nos daba unos valores positivos, por lo tanto los activos no corrientes fueron mayores a las ventas de estos. Bien, continuando con el costo promedio ponderado de capital, iniciamos con el costo del equity. La forma de hacerlo era haciendo varias iteraciones de la depuración de la canasta para ambos sectores y al final nos dio un valor de 14,14%. Esto se refiere a que los inversionistas requieren un rendimiento anual del 14,14% sobre su inversión en las diferentes acciones de la empresa. Respecto a la relación deuda-equity, al ser superior a 1, indica que la empresa tiene más deuda de capital que propia. Esto resultado de préstamos. Continuando, vamos con la parte del costo de la deuda. El costo de la deuda representa el rendimiento que la empresa debe pagar a sus acreedores por el dinero que toma prestado y aquí vemos las diferentes tasas a las cuales se toma el préstamo en diferentes bancos. Al final, al momento de hacer la estimación del WACC, se pidieron diferentes valores a cada uno de los bancos y se analizaron las dos alternativas, tanto bancos de primer piso como bancos de segundo piso, y al final el valor del WACC terminó siendo un 10,78%.
cuanto a las conclusiones, debemos tener en cuenta que tuvimos un PPN positivo de 604 miles de millones, lo que indica que nuestro proyecto va a generar valor y tiene un retorno positivo. Después vemos el valor de la TIR, que es pues mucho mayor al costo de oportunidad, por lo tanto el proyecto genera valor. Y por último, el VAE es positivo y demuestra que recibiremos esta cantidad de miles de millones en cada periodo. Muchas gracias.